Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la NBA 2K25. En el día de hoy jugaremos contra los Boston Celtics. Espero que os guste y allá vamos. These fans make a lot of noise. Let's quiet them down. Hottest team in the land coming through. Y 2K Sports les da otra vez la bienvenida a la NBA. Aquí estamos Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y yo, Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. Y les mostramos los quintetos iniciales mientras nos preparamos para el comienzo del partido. Echemos un vistazo a los Celtics. Justo antes de que el balón se ponga en juego, ¿qué os parecen los Celtics? Mentalmente tienen que estar preparados, Anthony, porque ya han ganado este equipo en esta temporada. Así es, Jorge. Siempre que juegan contra ellos realizan un buen partido. Solo tienen que jugar como siempre y se alzarán con la victoria. Los Celtics jugarán la primera posesión. Triple Brown. Lo atrapan los Bulls. Al centro. White. Cubierto por White. White en el exterior. El balón le llega a Craig. La clava de 3 puntos. Y llega la primera canasta del partido. Y con ella la primera ventaja. La juega en pie. White en el exterior. 2-1. Y no tardan en dar la réplica con un triple. Y les devuelven el favor con un triple. Ojo por ojo, triple por triple. Posición exterior para Craig. Ya llevamos más o menos un minuto del primer cuarto. Pritchard. Buselis captura el rebote. El balón le llega A la zona. Buselis con el balón. Nos fijamos en sus estadísticas y anota alrededor de 7,5 puntos por partido. MP no lo consigue. El balón será para los Celtics. Posición exterior para Brown. Cornet. Falla de 3. MP con la bola. Casi todas las noches es básico en ataque. Primera asistencia. Casi alcanza los 16 puntos por partido. Es muy difícil de defender. Si le juegas de una forma, te responde con otra. Aquí está Brown. Terminó su último partido con 24 puntos. White. Esta vez Boston no consigue anotar. La única canasta que han logrado no parece suficiente para los 5 tiros que han realizado. MP con la bola. Le sale al paso Brown. El balón le llega a White. Es canasta. Y la asistencia ha sido de MP. Un pase muy bonito, justo donde debía. Marcador desfavorable para Boston. Primer cuarto del partido. Ya se han jugado poco más de 2 minutos y medio. Posición exterior para Brown. ¿Lo lograrán? Y la deja en el aro. Buen bloqueo. Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta y terminar con una bandeja. El balón le llega a Buselis. MP. Y aquí está 2-1. Aquí tenemos a Buselis. Tenemos a White. Cubierto por White. Falla MP. Posición exterior para Brown.
terminó su último partido con 11 puntos. Y consigue encestar. Partido empatado. Esa asistencia vale dinero. Y llevamos poco más de 3 minutos y medio del primer cuarto. El balón le llega a 2-1. Otra vez Henry. Y anota la bandeja a tablero. Estos pases adelantados permiten seguir avanzando al que recibe. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Celtics. El entrenador me sustituye. Tee up on them. Don't let them breathe, all right? Empezará a jugar Chicago. ¡Mete el triple! Un tiro demasiado abierto. No fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. El bloqueo es de Horford. Ha salido el balón y los Bulls recuperarán la posesión. Hoy nada les sale bien y, como acabamos de ver, los culpables son ellos. Ya llevamos 1 minuto del segundo cuarto del partido. Empie en el exterior. El balón le llega a White. Bloqueo de Empie. Tercera asistencia. Gran ejecución en ataque. Están jugando un baloncesto muy inteligente. Se puede apreciar la diferencia en el porcentaje de los tiros. Están jugando muy bien. Aquí tenemos a Shireman. Esta vez Boston no consigue anotar. Si consultamos las estadísticas, el total de rebotes les es ligeramente desfavorable. Cuarta Si asistencia. mejoran con los rebotes, les resultará mucho más fácil remontar. Y acabamos de superar el minuto y medio de acción del segundo cuarto de este partido. Para detener la mala racha. Vuelven a fallar los Celtics. Al interior. Así se defiende la zona, no permitiendo que anoten con facilidad. En el peor de los casos, haz que tu rival se gane los puntos con tiros libres. Es su primera oportunidad en la línea esta noche. Nikola Vucevic taking 2 shots. Y el primero desde la línea entra. Van a hacer un cambio los Bulls. Anota ambos desde la personal. Aquí tenemos a Brown. Lleva 7 puntos en el partido. Les vendría bien un tiro para arrancar en ataque. Llevan ya muchas posesiones sin anotar. Necesitan puntos. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Celtics. Segundo cuarto, hemos dejado atrás el minuto 2. Horford. El balón le llega a Cornet. Robo de Vucevic. 2-1. Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá 2 tiros libres.
Third team foul. Son sus primeros tiros libres del partido. Ayo DeSumo at the line for two. Y enchufa el primero. Y entra el tiro, 2 seguidos desde la línea. Están provocando más faltas que en el primer cuarto. Les vendrá muy bien para mantener su ventaja, ¿no? Es verdad que el tiempo no avanza, pero por otra parte son puntos fáciles. Aquí está Craig. A la zona. Ha entrado, ha anotado 2 canastas para sumar un 2 de 3. Es evidente que estos compañeros se conocen a la perfección. El balón le llega a Puselis. White con el balón. Vucevic. Y usa el tablero en la bandeja. Ahí es donde te interesa acabar tus posesiones. Aquí está Brown. Le toca defender a Dosunmu. Aquí tenemos a Pritchard. White en el exterior. 5 para tirar. Convierte el tiro de 3. Si le dejas tanto espacio, va a anotar todos los viajes. Tienen la posibilidad de ampliar su ventaja. Y deberían aprovecharla ahora que pueden. Al final nunca sabes lo que va a pasar. El balón le llega a White. Y la deja en el aro. Están concediendo todos los puntos en la zona y van a tener que ser más duros. Con ese tipo de canastas pueden hacer algo al respecto. Meter el cuerpo, sacudir a algún rival y llevar el juego al perímetro. Aquí tenemos a Cornet. Busca su primera canasta del partido. Pritchard. Lo atrapa White. Mantienen una ventaja muy cómoda. Han controlado el partido con tranquilidad. Y lo han conseguido gracias a los rebotes, Anthony. Han establecido el tono con el que están jugando este partido. Aquí tenemos a Pritchard. En ataque es muy regular. Promedia más de 16 puntos por partido. El triple no entra. Se han olvidado de defenderle. Cuando tira con tanta libertad no suele fallar. Adentro. Y la mete después de coger el rebote ofensivo. El ataque se centra en ir hacia la canasta. Así consigues buenos porcentajes y provocas faltas. El balón le llega a Cornet. White en el exterior. Entra desde larga distancia. 6 puntos seguidos con 2 triples. Normal, 2 tiros claros, 2 canastas. White en el exterior. Envía en el exterior. Y no consigue responder, el triple sale desviado. Sigue intentando cogerle el punto al tiro, pero aún no ha dado resultado. White en el exterior. No encesta el triple. El balón es para los Bulls. Han llegado a ganar por 18 puntos. Quinta Anota el triple. asistencia. Está siendo el líder del equipo en el aspecto ofensivo. Está moviendo el balón de una forma sobresaliente. Posición exterior para Brown. Por encima de Dosunmu. Y antes de la bocina, pero no entra. Se acabó la primera mitad. No está siendo igualado. Juegan los Bulls. Ganan por 18. Nos vemos en el tercer cuarto, después del descanso.
objetivo de cada equipo va a ser muy diferente de cara a la segunda parte por lo abultado del marcador. Un bando intentará comenzar la remontada, mientras que el otro buscará proteger la ventaja. Buen partido, especialmente de Coby White. Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. Comienzo el tercer cuarto desde la pista. El balón le llega a Pi. Dosunmu con la bola, trabajando sobre Brown. El tiro de Dosunmu no es bueno. Buen tiro de White. Ningún despiste defensivo quedará sin castigo cuando el balón esté en sus manos. Al interior, Empi no se anda con contemplaciones. Situación complicada para Boston. El balón le llega a Pritchard. Cornet. Y aquí está Craig. 5 segundos de posesión. Aquí tenemos a Pritchard. El árbitro hace sonar su silbato. Falta de Torrey Craig. Es su primera falta. Aquí estamos Habilidad en el GOAT tercer cuarto activada, con un grandes minuto brincos. jugado. Y aquí está Embiid con 9 puntos. El balón le llega a White. Otra vez Embiid. Ejecuta el tiro. El rebote es para los Celtics. Brown. Y convierte la bandeja. La defensa va a sufrir cada vez que se haga con una posición tan interior. Es demasiado bueno ahí. No pueden dejar que acampe cerca de canasta. Otra vez White. Dosunmu. El balón le llega a Embiid. Otro fallo más de Embiid. En ataque han empezado este cuarto anotando 1 de 4. Bloqueo. Triple va. El tiro de Craig es bueno. Han salido muy enchufados del descanso. Llevan 3 canastas seguidas. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Bulls. Bold substitution. Josh Giddey. Trey Jones. Han pasado 2 minutos de este tercer cuarto. El balón le llega a Vucevic. Otra vez Didi. Embiid con la bola. Tiene el balón Vucevic. Embiid en la banda. Y canasta. La asistencia se la apuntamos a Vucevic. Nikola Vucevic. La juega Brown. Con 9. Todavía no hemos llegado a los 2 minutos y medio de juego de la segunda parte. Aquí tenemos a Cornet. Le toca defender a Vucevic. Solo 5 segundos en el reloj. Aquí tenemos a Cornet. Buena acción defensiva de Vucevic. A la zona. Embiid anota el tiro. Fíjate, 3 de sus últimas 5 canastas han llegado gracias a asistencias. Hay que decir que están moviendo muy bien el balón. 2 minutes remaining. Aquí tenemos a Pritchard. El balón le llega a White. El rebote le cae a Giddey. Hemos visto que la ventaja de la que disfrutan se debe a que han controlado los rebotes durante la mayor parte del partido. Hay que felicitarles por su esfuerzo. Vamos a felicitarles. Es una prueba de que además del talento, el trabajo duro también rinde sus frutos. En ataque los Bulls. Embiid cubierto por White.
balón le llega a Buseli. La enchufa desde su casa. No hay muchos jugadores de su tamaño capaces de anotar triples. Aquí tenemos a Brown. Fantásticas estadísticas todas las noches, ya que promedia más de 24 puntos por partido. White con el balón. Un diferencial de 18 puntos. 4 de sus últimas 5 canastas han llegado desde la pintura. Están desatados. Se lanzan hacia el aro con muy malas intenciones. Aquí tenemos a Buseli. Con 5 puntos. A la banda derecha. Otra vez el pick. Cornet captura el rechace. La defensa no estuvo muy bien. Ha sido más bien un error del atacante. Será canasta de Brown. Están consiguiendo magníficos porcentajes desde la zona. Mira esta estadística. Llevan 5 de las 6 últimas canastas en la pintura, Anthony. Se están quedando solos. El pick con el balón. Con 13 puntos. El balón le llega a Vucevic. Otra vez el pick. Debe dar gracias a la asistencia de Nikola Vucevic. Es difícil sacar un tiro así con tanta diferencia de altura. Es un emparejamiento del que no es fácil sacar algo positivo, sobre todo en el poste. Lo ha hecho muy bien. No daba un duro por él cuando le vi batirse el cobre en el poste bajo. Aquí está Brown, cubierto por Giddy. Tira hacia atrás. No está fino. Hizo bien a pesar del fallo. Logró crearse espacio para lanzar cómodamente. El tercer cuarto termina con una gran ventaja. La remontada será difícil. Juegan los Bulls, ganan por 16. Y volveremos enseguida para narrar el cuarto número 4. Hasta ahora. Es el momento de ver la asistencia del partido de State Farm. La de esta noche ha sido una decisión fácil. Observad la precisión del pase. Le sirve el balón en bandeja de plata. Sí, el servicio de habitación es perfecto. Gran asistencia. Empiezo el último cuarto desde el banquillo. En este último cuarto, según está. La cara. Los Celtics piden tiempo muerto. Give a big round of applause for Celtics Entertainment. Ya hemos dejado atrás alrededor de 3 minutos del último cuarto. Otra vez el pick. Le ha llegado el balón en el sitio ideal para anotar la bandeja. Afrontan los últimos minutos con casi todo decidido. Sí, si consiguen sumar algunas canastas más, materializarán la victoria. El balón le llega a Pritchard. Gray. Esta vez Boston no consigue anotar. Puede que le haya extrañado encontrarse con tanto espacio y por eso ha fallado. Celis con el balón. Y aquí está MP. Al centro. La lanza. Vucevic. Sexta Canasta. asistencia. Tenía a un compañero bajo la canasta y conectó con él con una hermosa asistencia. Aquí tenemos a Pritchard, cubierto por MP. Brown en la banda. Posición exterior para Craig. Solo 5 para tirar. Lo atrapan los Bulls. El balón le llega a Dosunmu. ¡Vale el tiro! Séptima Otra canasta que se asistencia. suma a su ventaja. Están siendo mejores en todos los aspectos del juego. Desplegar un rendimiento semejante en el pabellón rival lo hace todavía más impresionante. Aquí tenemos a Pritchard. ¡No entra! Buzelis, cubierto por Craig. Aquí tenemos a MP. White en el exterior. Bloqueo de MP. Buen tiro de White. Octava Otra asistencia. canasta. Creo que ya están completamente hundidos. Nos acercamos a la recta final y esto ya está decidido. Unos 7 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Brown en la banda. Entrará.
Atención exterior para Craig. White va de 3. La enchufa desde más allá del triple. El balón le llega al Pitt. De 3. Y Chicago con el triple de nuevo. Chicago se hace con la victoria sin sufrir demasiado. El público se ha quedado atónito al contemplar la demolición de su equipo. Ha sido tremendo. Por desequilibrado que pareciera el choque, nunca esperas que el visitante se pasee como esta noche ha hecho para lograr la victoria. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. Ganamos el partido por una diferencia de 27 puntos. Mi resumen personal es de 20 puntos, un rebote, 8 asistencias, un 53% de tiro a canasta y una calificación de A-. Espero que os haya gustado y si es así dale a like, suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima. Adiós. They really thought they had a chance tonight.